Buenas. Continuamos con la videoconferencia Zoom relacionada con cinemática de partículas. Movimiento en una dirección, caída libre y lanzamiento de proyectil. En esta ocasión vamos a ver ejercicios resueltos como parte de la teoría de estas tres partes de cinemática. Déjenme cargar la presentación y comencemos de una vez. Ok, y tenemos la presentación. Vamos a ver ejercicios de movimiento en una dirección. Sencillo, no tienen nada de difícil los ejercicios. Ok, vamos a ver el primer ejercicio. Encuentra el desplazamiento, la velocidad y rapidez promedio del automóvil de la figura 1 que se presentó en la teoría entre las posiciones A y F. Ustedes recordarán, mostramos una figura donde existe un móvil, ¿verdad? Que fue la figura inicial para expresar, o sea, para mostrar cómo cambia de posición, cómo se desplaza el móvil desde una posición A hasta una posición F. Okay. Entonces, utilizando la figura, ¿verdad? Leemos la posición y el tiempo en los dos puntos donde nos piden calcular el desplazamiento, velocidad y rapidez. Entonces, para el punto A, vimos que el móvil había recorrido 30 metros y el tiempo en A era de 0 segundos porque el móvil estaba partiendo desde ese punto. Y para el punto F, el móvil tenía una posición de menos 53 metros referido al plano cartesiano mostrado en la figura. Y el tiempo final era de 50 segundos. Entonces, utilizando la ecuación de desplazamiento definida por la posición final menos la posición inicial, lo que hacemos es sustituir. Entonces, la posición final que es menos 53 metros, menos la posición inicial que era 30 metros. Y eso me da menos 83 metros. ¿Correcto? Entonces, así calculo el desplazamiento promedio del automóvil entre A y F. Para calcular la velocidad, lo que tengo que hacer es aplicar la ecuación que me dice que velocidad promedio es delta X sobre delta T. ¿Correcto? Y aquí lo tengo expresado. Posición final menos posición inicial dividido entre tiempo inicial. Inicial menos el tiempo final. Y es al revés. Es tiempo final menos tiempo inicial. ¿Ok? Entonces, esta es la ecuación. Esto es tiempo final y este es tiempo inicial. O sea, la posición en F, el tiempo en F y el tiempo en A. Tiene que ser igual que esto que está acá. Entonces, menos 53 menos 30 dividido entre 50 menos 0, eso me va a dar menos 1.7 metros sobre segundo. Como vemos, el valor de la velocidad es negativa porque las velocidades o las posiciones de los desplazamientos, ¿verdad? Dependiendo del marco de referencia, hacen que el valor sea negativo de 1.7 metros sobre segundo. O sea, esto también nos trae como conclusión que una velocidad puede ser positiva y negativa. ¿Correcto? Ahora voy a calcular la rapidez promedio utilizando la tabla que se mostraba en la figura. Velocidad o rapidez promedio utilizando la tabla contigua del ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar los desplazamientos desde la posición hasta la posición
F, ¿correcto? Entonces, 22 más 14 más 38 más 37 más 16. Desplazamientos. ¿Qué son los desplazamientos? Las diferencias. Quiere decir que entre A y B hay un desplazamiento de 22 metros. ¿Correcto? Entre B y C hay 14 metros. Entre D y C hay 38. Entre E y D hay 37. Y entre F y E hay 16. Eso es lo que estoy sumando. Los desplazamientos para calcular la rapidez promedio. Entonces, como ya tengo el desplazamiento, que serían 127 metros, lo que él recorrió, el recorrido, no el desplazamiento, el recorrido total del móvil, al dividirlo entre el tiempo total, que son 50 segundos, porque es la diferencia de 50 menos 0, obtengo que la velocidad promedio es de 2.5 metros sobre segundo. Diferente a esta que tenemos acá. Esta es una velocidad promedio y esta es la rapidez. ¿Cuánto fue el cambio de velocidad? ¿Ok? Entonces, así resolvemos el primer ejercicio. Entonces, para calcular la rapidez promedio, tengo que echar mano de los desplazamientos. Tengo que sumar cada uno de los desplazamientos. Es como si yo estuviera jugando básquet. Sumo cada uno de los desplazamientos para obtener cuánto fue el recorrido del jugador en la cancha de básquetbol. En el caso de este ejercicio, sumo cada uno de los desplazamientos para saber cuánto recorrió el móvil en ese lapso de tiempo que sigue siendo el mismo, ¿verdad? Es de 50 segundos. Ok. Vamos a ver el ejercicio número 2. Un ejercicio un poquito más complejo. Nos dice que un guepardo acecha 20 metros al este del escondite de un observador. Una persona está observando al guepardo. Y ese observador está a 20 metros del guepardo. En el tiempo T0, el guepardo ataca a un antílope. Arranca con velocidad inicial igual a 0, porque parte del reposo, porque él estaba en reposo en ese tiempo. Y empieza a correr en línea recta. Durante los primeros 2 segundos del ataque, las coordenadas en X, o la coordenada del vector posición, varía con el tiempo según esta ecuación que tengo acá, que dice que X es igual a la posición inicial más la aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado multiplicado por el tiempo al cuadrado. Es la ecuación que se está utilizando para observar el movimiento del guepardo cuando ataca a su presa. Entonces, ¿qué nos piden? Que obtenga los desplazamientos del guepardo entre un T1 de 1 segundo y un T2 de 2 segundos. ¿Cuánto es de desplazamiento en ese intervalo? Que calcule la velocidad en ese intervalo y que calcule la velocidad instantánea tomando un delta t de 0.1 segundo. Luego un delta t de 0.01 segundo y luego un delta t para 0.001 segundo. A medida que se va acercando a 0. ¿Ok? Velocidad instantánea. Y luego que deduzco una expresión general para la velocidad instantánea en función del tiempo y calcule con ello la velocidad en 1 segundo y la velocidad a los 2 segundos.
Ok, veamos cómo hacemos. Está la figura. Cuando resolvemos ejercicios de física tenemos que utilizar todo lo que esté a nuestro alcance. Gráficas, dibujos, dibujar el comportamiento del movimiento para tratar de entender, ¿verdad? Ese comportamiento de ese fenómeno. Siempre hay que hacerlo así, ¿verdad? Y así ubicamos más fácil las variables que debemos calcular y cómo es el comportamiento de ese movimiento. Ahí tenemos, ¿verdad? Un dibujo que nos especifica dónde estaba el vehículo, dónde estaba el observador, dónde estaba el guepardo originalmente y dónde está el guepardo a 1 segundo, a los 2 segundos y en ese rango de 50 metros. ¿Ok? Entonces, haciendo ese dibujo, podemos determinar más fácil el cálculo de la variable que nos piden calcular. Ok. En función de la figura, y utilizando la ecuación, porque tenemos una ecuación de movimiento, calculamos cuál es la posición que tiene el guepardo a 1 segundo y a 2 segundos. Sustituyendo el tiempo en la ecuación, vemos que para 1 segundo la posición del guepardo es de 25 metros. Aquí está a 25 metros. Y aquí, a los 2 segundos, está a 40 metros. Entonces, ¿cuánto es el desplazamiento? La diferencia de 40 menos 25, que son 15 metros. Entonces, él se ha desplazado 15 metros desde la posición 1 a la posición 2. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la velocidad media? Aplicando la ecuación anterior. X2 menos X1 entre T2 menos T1. 40 menos 25 dividido entre 2 menos 1, eso me da 15 metros sobre segundo. ¿Correcto? Ya tengo velocidad y ya tengo el desplazamiento. Voy a calcular ahora con un delta T, un rango de 0.1 segundo, ¿verdad? ¿Cuánto es esa posición? Entonces, si el rango es de 0.1 segundo y yo estoy partiendo de 1 segundo, quiere decir que el tiempo 2 es de 1 segundo más 0.1, que sería 1.1 segundo, porque el delta T es el lapso, el intervalo de tiempo que tomó desde 1 hasta 2. Por lo tanto, la posición, cuando el guepardo ha recorrido, ¿verdad? Desde 1 segundo hasta 1.1 segundos sería 26.0105 metros. Eso es lo que ha recorrido el guepardo para ese intervalo de tiempo. O sea, utilizó 1.1 segundos más. Utilizó 0.1 segundo más. Antes la diferencia era de 1 segundo, ahora es de 1.1. Tengo más tiempo, por lo tanto recorro más. Y al recorrer más, ¿verdad? Necesito conocer también esa velocidad. Vuelvo a aplicar la misma ecuación. 26.05 menos 25 metros, ¿correcto? Dividido entre 1.1 menos 1.0 segundos. Eso me va a dar 10.5 metros sobre segundo. Entonces, la velocidad con respecto al otro fue menor. ¿Ok? El 25 que tenemos acá es la posición inicial que tenía el guepardo. Y de posición final, él tiene 26.05. ¿Correcto? Entonces, es una posición menor que la de 40. Por eso es que esta posición final
menos la posición inicial dividido en ese intervalo de tiempo me da una menor velocidad. ¿Correcto? Haciendo el cálculo para los otros delta t de tiempo, veo que la velocidad es de 10.05 y la otra velocidad es de 10.005, respectivamente. Para calcular la velocidad instantánea, como lo vimos en la teoría, ¿verdad? Debería derivar la ecuación aplicando las fórmulas de derivación, ¿verdad? Veo que al derivar la ecuación de esta ecuación que tengo acá, me queda que eso es n por x a la n-1 según la regla de derivación. Aplicándolo a la ecuación me va a quedar 5 metros por segundo multiplicado por 2 veces el tiempo. Lo que es lo mismo que 2 por 5, porque esto es constante, 10 metros por segundo al cuadrado por el tiempo. ¿Ok? Sustituyo para t igual 1, obtengo que la velocidad es de 10 metros sobre segundo y para t igual a 2, la velocidad es de 20 metros sobre segundo. Entonces, para calcular la velocidad instantánea, lo que tengo que hacer es derivar la ecuación del comportamiento de posición, porque la derivada de la posición con respecto al tiempo es velocidad instantánea. Veamos el ejercicio 2.3. El ejercicio 2.3 se refiere a un astronauta que sale de una nave espacial en órbita. Entonces, para probar una unidad personal de maniobra, mientras se mueve en línea recta, su compañera a bordo mide la velocidad cada 2 segundos a partir del instante t igual a 1.00 y obtiene una tabla de valor. Ya habíamos dicho en teoría que eso se puede hacer. Te va midiendo y va obteniendo y va calculando una tabla de valor. Entonces, para cada tiempo, él ya tiene una velocidad. Para cada tiempo ya tiene una velocidad. Entonces, ¿qué nos pide? Que calcule la aceleración media y diga si la rapidez del astronauta aumenta o disminuye para cada uno de estos intervalos. Para t1 igual a 1 y para t2 igual a 3.0 segundos. ¿Ok? Para este otro intervalo, para este otro intervalo y para este otro intervalo. Hace los cálculos utilizando las mismas ecuaciones y vemos que construimos una curva representada por segmentos de recta, porque el ejercicio dice que el movimiento es en línea recta. Y ahí vemos el comportamiento, ¿verdad? Para la velocidad y para la aceleración, construido en función de los valores que vimos anteriormente como velocidad media y aceleración media, utilizando los desplazamientos de cada una de las posiciones con respecto a los intervalos de tiempo. Así se construye este ejercicio. Si vemos la primera parte del ejercicio, esta que está acá, para que vean cómo se calcula, ¿qué tenemos? En el tiempo de un segundo, yo tengo 0.8 metros sobre segundo. Un segundo, aproximadamente, tengo 0.8. En el tiempo de 3 segundos, tengo 1.2. 3 segundos, tengo 1.2. Un segmento de recta que está aquí construido. Y así lo hago con cada uno de esos intervalos de tiempo. Lo mismo hago en el mismo tiempo, en el mismo intervalo de tiempo para la aceleración. Ya tengo la variación y tengo la variación. Este menos este me va a dar este que está acá. 1.2 menos 0.8
me da el valor que tengo acá. Como ven, es una horizontal, ¿ya? Sobre el eje X de el tiempo. .4. Ok, así resolvemos para cada uno de los intervalos el ejercicio. Punto 6. Punto. Ok, así vemos cómo se resuelve este ejercicio número 2. Ok, vemos el otro ejercicio. Aquí vemos cómo se resuelve. La gráfica está explicada cómo resolvimos, hicimos y construimos los gráficos que vimos anteriormente. ¿Ok? Y nos dieron los datos, la gráfica de los cálculos realizados hasta acá. ¿Ok? Ok, vamos con el cuarto ejercicio. Suponga que la velocidad Vx del auto en la figura en el tiempo está dada por Vx igual a 60 metros sobre segundo más 0.50 por tiempo cuadrado. Un ejercicio similar al ejercicio que vimos anteriormente. Vamos a hacer los mismos cálculos que hicimos en el ejercicio anterior. Se resuelve de la misma manera. Ahora lo vamos a hacer para un automóvil. ¿Correcto? Anteriormente lo hicimos para un guepardo. ¿Okay? Son ecuaciones similares. Aquí vemos que la velocidad inicial del automóvil es mayor. ¿Ok? Pero lo resolvemos de la misma manera. No vamos a ahondar sobre este ejercicio porque ya estamos pasando y ya vimos cómo se hacía en la parte del guepardo. Ok. Vamos a ver este ejercicio que es totalmente diferente a aquello. Y dice así: un motociclista que viaja al este cruza una pequeña ciudad en Iowa, ¿correcto? Y acelera apenas pasa el letrero que marca el límite de la ciudad. Su aceleración constante es de 4 metros sobre segundo al cuadrado. El tiempo t igual a 0 está a 5 metros al este del letrero. Aquí lo dice. El movimiento arranca aquí. Como aquí arranca el movimiento, el tiempo es 0. La posición con respecto a este punto es de 5 metros cuando arranca el estudio del movimiento. Entonces, y está moviéndose al este a una velocidad de 15 metros sobre segundo. Calcule la posición y su velocidad cuando el tiempo es igual a 2 segundos.
Y nos pregunta también dónde estará el motociclista cuando su velocidad sea de 25 metros sobre segundo. Perfecto. El motociclista lleva una aceleración constante de 4 metros sobre segundo, ¿verdad? Cuando el tiempo es igual a 0, él está a 5 metros del inicio de la valla o del cartel o el letrero que dice que marca una límite de velocidad en esa ciudad. Nos piden calcular, ¿verdad? ¿Dónde va a estar con esa velocidad y esa aceleración cuando el tiempo transcurre 2 segundos? ¿Y cuál va a ser su velocidad en ese punto a los 2 segundos? Ok. Si tomamos el letrero como el origen, para t igual a 0, la posición inicial es de 5 metros. Su velocidad inicial es de 15 metros sobre segundo y la aceleración es de 4 metros sobre segundo. Entonces, el movimiento arranca en 0 con una velocidad inicial de 15 metros sobre segundo, ¿verdad? Y él tiene una aceleración constante de 4 metros sobre segundo. Que lo dice acá en el problema. Okay. Primero voy a calcular la posición cuando han transcurrido 2 segundos. Aplico, ¿verdad? La primera ecuación, porque tengo el tiempo, tengo la velocidad inicial, ¿verdad? Tengo su posición inicial, no necesito otra ecuación. ¿Qué voy a hacer? Voy a despejar, que ya está en la ecuación, el valor de posición final. Entonces, la posición final es la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración al tiempo al cuadrado. Eso me va a dar la posición. Tengo aceleración, tengo tiempo y tengo velocidad inicial y tengo posición. Aplico la tercera ecuación de posición. ¿Ok? La primera no lo podía utilizar porque la primera es solamente velocidad. Para calcular la posición no puedo utilizar esa. Como tengo aceleración, utilizo la tercera. Como tengo tiempo, utilizo la tercera también. Y en la tercera también viene expresado velocidad y posición inicial. Entonces, he recorrido 5 metros cuando t es igual a 0, ¿verdad? Más 15 metros sobre segundo, que es la velocidad inicial, multiplicado por el tiempo de 2 segundos, más un medio de 4 metros sobre segundo, que es la aceleración, por el tiempo elevado al cuadrado. Eso me va a dar 43 metros. O sea, el motociclista a los 2 segundos tiene una posición de 43 metros con respecto al origen. ¿Dónde está el origen? El origen está acá. ¿Ok? He recorrido 43 metros. Para hallar la velocidad, utilizo la primera ecuación, porque ya tiempo, velocidad, para calcular la velocidad final. Porque tengo una ecuación que me dice velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Tengo aceleración, tengo el tiempo y tengo velocidad inicial. Sustituyo. Me dice que al transcurrir 2 segundos, el motociclista tiene una velocidad de 23 metros sobre segundo. Ya calculé entonces la posición y la velocidad. Entonces, la segunda pregunta me dice que hay el valor de X cuando la velocidad final es de 25 metros sobre segundo. Entonces, voy a hallar el valor de X, voy a dar el valor del desplazamiento. ¿Cuánto se ha desplazado? ¿Qué voy a hacer? De la ecuación número 4, ¿verdad? De movimiento en línea recta, porque es un movimiento en línea recta,
¿verdad? Que me dice que velocidad final elevada al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento de la posición final menos la posición inicial. Voy a despejar el valor de posición final de la ecuación. Despejo x y me queda que x va a ser igual a x sub 0 más la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la aceleración. ¿Cómo hago ese despeje? Este término lo llevo para este lado, pasa con valor negativo, como está acá. Como voy a despejar un término de aquí, el término de aceleración pasa dividiendo a la diferencia de estos dos términos. Y como voy a despejar la posición final, la posición inicial pasa valor positivo del otro lado de la ecuación. Así me queda la ecuación como está acá. Sustituyo los valores y me dice que la posición final será de 55 metros. Y así he resuelto el cuarto ejercicio. ¿Ok? ¿Qué me queda todavía por resolver? Tengo otro método alterno de la solución anterior. Ahí lo pueden observar para que vean cómo se resuelve. Tenemos los mismos valores. Ok. Tenemos otro ejercicio parecido al que vimos anteriormente, solo que ahora tenemos dos móviles. Tenemos dos objetos en la misma ciudad, bajo el mismo comportamiento, similar. Ok. Me dice que un conductor, que es este que está acá, que va en una camioneta, viaja con una rapidez constante de 15 metros sobre segundo. Pasa por un cruce escolar cuyo límite de velocidad dice que es 10 metros sobre segundo. En ese preciso momento que él pasa, un oficial de policía en su motocicleta que está parado en el cruce arranca para perseguir al infractor. Y el policía tiene una aceleración constante de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, tenemos dos objetos que se están moviendo. Un conductor que va en una camioneta a una velocidad constante, 15 metros sobre segundo, ¿verdad? Y un motociclista que va a una aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, si lleva una velocidad constante, quiere decir que la aceleración es constante, no hay variación de velocidad. Entre el punto inicial y el punto final, el conductor de la camioneta tiene la misma velocidad, por lo tanto tiene una aceleración constante de 0. ¿Ok? Porque las dos velocidades final e inicial son las mismas. El motociclista parte con una velocidad inicial de 0, porque está partiendo del reposo. Aceleró la moto, ¿verdad?, para perseguir a su infractor. Nos preguntan, ¿cuánto tiempo pasa antes que el oficial alcance al infractor? B, ¿a qué rapidez va el policía en ese instante? Y C, ¿qué distancia total habrá recorrido cada vehículo hasta ahí? Ok. ¿Qué tienen en común el policía y el infractor? Para yo poder resolver el problema, debo tener en consideración esto. ¿Qué tienen en común? Lo único que tienen en común el policía y el infractor es que al transcurrir el tiempo, ¿verdad?, el movimiento termina, o el análisis del movimiento termina cuando el policía alcanza al infractor, ¿verdad?
Quiere decir que partiendo desde el mismo punto, ambos recorren la misma distancia, porque ambos llegan empatados. Es igual que una carrera de 100 metros. Parten desde el mismo punto y llegan al mismo punto. Si dos corredores llegan empatados, quiere decir que ambos recorrieron lo mismo. Recorrieron 100 metros. Eso quiere decir que tanto el infractor como el policía, ¿verdad?, recorrieron la misma distancia final. Solo que el policía tuvo que acelerar para poder alcanzar al infractor. Va a tener que aumentar la velocidad, ¿verdad? Y al aumentar la velocidad, aceleró para alcanzar al infractor. Pero ambos recorrieron la misma distancia porque el movimiento comienza desde el mismo punto que el infractor pasa por donde está el policía, que al verlo arranca. ¿Ok? Esa es la única, eso es lo que tienen en común ambos objetos, que recorren la misma distancia, partiendo desde el punto inicial. ¿Ok? Porque para yo poderlo alcanzar, debo recorrer la misma distancia que lleva el automóvil. Yo lo alcanzo cuando ambos recorremos la misma distancia. Bajo esas premisas, voy a plantear y a resolver el ejercicio. Para resolver este problema, debemos suponer que cuando el policía alcance el infractor, ambos habrán recorrido la misma distancia, tomando como punto de partida el letrero al inicio del pueblo. Adicionalmente, ambos se mueven con aceleración constante. En el caso del infractor, este es 0. En el caso del policía, tiene una aceleración de 3 metros sobre segundo. Por lo tanto, ambos utilizan la misma ecuación de posición. ¿Qué debo hacer? Si ambos recorren lo mismo, debo igualar las dos ecuaciones y elimino los términos que tengo que eliminar en las ecuaciones. Entonces, la posición del infractor, ¿verdad?, es la misma posición del policía. Igualo las ecuaciones y elimino los términos. Entonces, ambos parten del mismo punto porque ambos comienzan en 0. Por lo tanto, la posición inicial en ambas ecuaciones es 0. La aceleración del infractor es 0 porque viaja a una velocidad constante. La velocidad final y la velocidad inicial en cualquier punto es la misma. Por lo tanto, la diferencia es 0 en la ecuación de aceleración media, ¿verdad? Y la velocidad inicial del policía es 0 porque parte del reposo. Eliminando los términos en la ecuación, nos queda que la velocidad inicial del infractor por el tiempo es igual a 1/2 de la aceleración del policía por el tiempo al cuadrado. Elimino términos acá, una T y una T, y me queda que el tiempo, y al despejar de la ecuación, va a ser igual a 2 veces, ¿verdad?, la velocidad inicial del infractor dividido entre la aceleración del policía. 2 por 15 dividido entre 3 me da 10 segundos. Quiere decir que el tiempo que transcurre hasta que el policía alcanza al infractor es de 10 segundos. A los 10 segundos, ambos llegan empatados a la posición final. El policía alcanzó al infractor porque ambos recorrieron la misma distancia. Ya resolví el tiempo. Ahora voy a resolver la velocidad. Lo que tengo que hacer es sustituir el tiempo en la ecuación de velocidad. La velocidad del policía final va a ser igual a la velocidad inicial del policía más la aceleración del policía por el tiempo. La velocidad inicial es 0 porque partió del reposo. Por lo tanto, la velocidad final será la aceleración de 3 metros por el tiempo que le tomó al policía alcanzarlo. Eso me va a dar 30 metros sobre el segundo. Eso fue la velocidad que tenía el policía cuando alcanzó al
infractor. Para determinar la posición final, utilizamos la ecuación anterior en el policía. La posición del policía será la posición inicial más la velocidad inicial del policía por el tiempo más un medio de la aceleración del policía por el tiempo al cuadrado. Entonces, la posición inicial del policía es 0. La velocidad inicial es 0 porque parte del reposo. Y la aceleración es 3. Por el tiempo que le tomó al policía alcanzarlo, sería 10 segundos elevado al cuadrado. 150 metros. Eso fue lo que recorrieron partiendo desde el origen, tanto el policía como la camioneta del infractor. Y así resolvimos el otro ejercicio. Y lo único que tenían en común es que ambos objetos recorrieron la misma distancia. Porque para alcanzar el policía al infractor deben recorrer la misma distancia. Con ello terminamos los ejercicios de movimiento en línea recta. Vamos a ver ejercicios ahora de caída libre. Son las mismas ecuaciones, solo que ahora cambia la aceleración por la gravedad. Aquí tenemos el primer ejercicio. Vamos a dejar caer una pelota desde una altura y vamos a medir su posición y su velocidad a medida que pasa el tiempo. ¿Ok? Tengo la misma ecuación de aceleración, considerando como positivo el movimiento de caída libre para este ejercicio. ¿Ok? Entonces, a medida que el tiempo avanza, sustituyendo en la ecuación que nos dice que la velocidad en y final es igual a la velocidad inicial en y más la gravedad por el tiempo, considerando positivo el valor de caída libre. ¿Ok? Hacemos el cálculo para cada uno de los tiempos, para 1, para 2, para 3, para 4 y vemos cuál es el cambio que tiene la velocidad a medida que va cayendo hacia abajo. Y utilizando la ecuación de posición, hacemos el mismo cálculo. Y vemos cómo varía la posición con respecto al tiempo. La ecuación que tengo acá es negativa y aquí también debería ser negativa, pero he considerado el movimiento para no tener que decirlo en negativo o positivo. ¿Ok? Vemos cuál es su posición para cada uno de los términos. Tanto para X, para velocidad, tanto para Y, su posición. Así calculamos y así aplicamos la ecuación. Las ecuaciones de posición en caso de caída. Vamos a ver otro ejercicio. En este caso, voy a lanzar una pelota. Va a llegar a una altura y comenzará a caer. Entonces, una pelota arrojada verticalmente hacia arriba desde la azotea de un edificio tiene una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo. No tiene ángulo de inclinación. Se lanzó verticalmente con una velocidad inicial. Me piden calcule el tiempo para que alcance la altura máxima. Determine la altura máxima. Determine posición y velocidad después de 1.5 segundos y determine la posición y velocidad después de 5 segundos y determine la velocidad cuando pasa por el origen. O sea, sube, llega a su altura máxima, comienza a caer y pasa otra vez por el origen. Estoy en el techo de un edificio. Entonces, voy a calcular la velocidad final, ¿verdad?
Voy a calcular primero el tiempo, utilizando la ecuación de la velocidad. Ok. La ecuación de velocidad es velocidad final en y, va a ser igual a la velocidad inicial en y, menos la gravedad por el tiempo. Fue lanzado con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo. ¿Verdad? Y como me dice que calcule el tiempo para que alcance la altura máxima. ¿Cuánto tiempo me lleva a alcanzar la altura máxima? Si voy a alcanzar la altura máxima, quiere decir que la velocidad final de la pelota es 0. Porque en la altura máxima, la velocidad final es 0. Por lo tanto, la velocidad final es 0. Velocidad inicial esto, despejo tiempo desde esta ecuación y sustituyo. Tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido entre la gravedad. ¿Correcto? Cero menos 20 entre menos 9.81 porque es menos gravedad. Eso me da 2.04 segundos. Aquí hay que decir algo. En los cálculos de tiempo en física, el tiempo será siempre positivo. No hay tiempos negativos. Siempre el tiempo es positivo. Siempre va hacia adelante. ¿Ok? Entonces, determiné el tiempo. Voy a calcular ahora la altura máxima. Esa altura máxima ocurre cuando pasan 2.04 segundos. Con la ecuación de posición, que es la segunda ecuación, determino esa posición final. Como la posición inicial es 0, porque estoy asumiendo que desde acá eso es 0, porque es donde estoy tirando la pelota. Tenemos, sustituyendo acá, sería que la posición final es un medio de la velocidad inicial más la velocidad final. Sabemos que la velocidad final es 0 porque es en la altura máxima. Entonces, un medio de 20 multiplicado por el tiempo de 2.04 segundos, que es lo que me llevó a alcanzar la altura máxima, eso me da que la altura máxima está a 20.4 metros. Utilizando la ecuación, para la parte C, determino, ¿verdad?, la velocidad final si ha pasado 1.5 segundos. ¿Correcto? ¿Alcancé la altura máxima? No. Está entre el origen y la altura máxima, porque la altura máxima tiene un tiempo de 2.04 segundos. Entonces, a un tiempo de 1 segundos, ¿dónde voy a estar y qué velocidad tengo? Aplico las mismas ecuaciones y consigo que la velocidad final es de 5 metros sobre segundo cuando ha pasado 1.5 segundos. Y la altura es de 19 metros, por debajo de la altura máxima. Ok. Conseguí la parte C, conseguí la parte A y conseguí la parte B. Lo único que tengo que hacer es sustituir en las ecuaciones y utilizar la teoría para determinar que la velocidad final en la altura máxima es 0 y que la velocidad inicial, en este caso, tiene de 20 metros sobre segundo. Que la altura tiene máxima cuando pasan 2.04 segundos, alcance la altura máxima y que la velocidad. Y que la altura era de 20.4 metros. Entonces, fíjense, la altura desde aquí hasta acá me dio 20.4 metros. La altura o la distancia recorrida por la pelota desde aquí hasta acá también es la misma. Quiere decir, como fue un solo movimiento, el tiempo que tardó de aquí para acá,
que fue 2.04 segundos, es igual al tiempo que va de aquí para acá. Si me mandaran a calcular el tiempo de vuelo de la pelota hasta que pasa por el origen, ese tiempo debería ser 2 veces el tiempo que me llevó a alcanzar la altura máxima, que sería 4.08 segundos. Entonces, a los 5 segundos voy a calcular la velocidad. Quiere decir que a los 5 segundos, ¿verdad? Tiene una altura de menos 23 metros. Y su velocidad final es de menos 29 metros sobre segundo, porque ya va en caída libre. 5 segundos quiere decir que es mayor, ya pasé el origen. ¿Cuánto va a tener a los 5 segundos? El cuerpo pasó el origen y siguió cayendo, ¿verdad? Quiere decir que a los 5 segundos la altura es de menos 23 metros. La altura máxima es de 20.4. De aquí para acá es 20.4. Y se llevó 204. 204 más 204, ¿verdad? La pelota viene ya en caída. Este señor tiene apenas 408 segundos. 5 segundos es mayor, o sea que ya pasó el origen de donde partió. Como va en caída libre ya, la velocidad es negativa y la altura es negativa, contado desde el punto de vista del plano cartesiano. Entonces, determiné la velocidad, es negativa de 29 metros sobre segundo a los 5 segundos y su altura es menos 23. ¿Cuánto era la altura? 20.4 metros. O sea, de aquí para acá, esa altura es de menos 23. Porque de aquí hasta acá tiene 20.4. De aquí hasta acá, cuando ya pasó el origen, tiene menos 23. Ok. ¿Cuál es la velocidad de la pelota cuando regresa a la altura que se lanzó? ¿Cuál debería ser la velocidad de la pelota a la altura? Si se lanzó con 20 metros sobre segundo, la velocidad cuando pasa por el origen debe ser también de 20 metros sobre segundo, pero negativa, porque está en caída. Por eso es que siempre dicen que la velocidad inicial de una bala es la misma velocidad final. Una bala sale con 10 metros sobre segundo, debe llegar también con 10 metros sobre segundo, una bala que ha sido disparada verticalmente hacia arriba. Esa ecuación confirma eso que ha quedado como una acción. Aquí tenemos otro ejercicio. En este caso es un cohete de prueba que es disparado verticalmente hacia arriba, similar al otro, verticalmente hacia arriba. Lo dispara una catapulta y le dio una velocidad inicial de 80 metros sobre segundo a nivel del suelo. Sus motores a continuación se encienden. Utilizó una catapulta para dar el impulso inicial. Correcto. A una altura de 1000 metros, encendió sus motores y obtuvo una aceleración de 4 metros sobre segundo. Continúa subiendo hasta una altura
y en ese momento sus motores no se logran encender y comienza a caer en caída libre, con una aceleración, por supuesto, de 9.80 metros sobre segundo, porque va en caída libre. Me pregunta, ¿cuánto tiempo dura el cohete en movimiento por encima del suelo? ¿Cuál es su altura máxima? ¿Cuál es su velocidad justo antes de que choque con la Tierra? Claro, porque cuando choca con la Tierra, su velocidad es cero. ¿Ok? Entonces, aquí tiene dos movimientos separados. La primera parte, de 0 a 1, que lleva un impulso, ¿verdad? Y otra parte, en caída libre, cuando los motores se paran. Cuando los motores se detienen, ¿verdad? Lo que lleva es el impulso ocasionado por la velocidad inicial y el cohete comienza a caer en caída. Entonces, debo calcular el tiempo de aquí a acá y de aquí a acá el otro tiempo. Con ese tiempo total, calcular la altura máxima, ese tiempo total, ¿verdad? No es igual el tiempo que le toma acá que el tiempo de caída libre. Por lo tanto, tengo que calcular un tiempo diferente acá. La altura sí es la misma. La altura de aquí a acá es la misma de aquí a acá. La velocidad no es la misma, porque las velocidades cambian. Aquí tuve una catapulta para impulsar el cohete, pero la velocidad final acá es la velocidad inicial de este punto para este punto. La velocidad inicial aquí es 0 y la velocidad final acá es la que vamos a calcular. Aquí se explica cómo hacemos ese cálculo. Primero, calculo la velocidad final cuando llego a los 1000 metros. ¿Correcto? Porque tengo velocidad inicial y tengo aceleración. Determino la velocidad en este punto. Eso me da 120 metros sobre segundo. Y calculo el tiempo que es de aquí a acá, con esa velocidad. 120 menos 80 entre 4 utilizando la primera ecuación. Eso me da 10 segundos. Fíjese. Aquí estoy utilizando la aceleración que obtuvo el cohete antes de llegar a los 1000 metros. ¿Ves? Que es de este movimiento. ¿Ok? Después que se paran los motores, entro en caída libre. Ese es el comportamiento ahí. De 1 a 2. El cohete se paró, los motores se pararon y entro en caída libre. La aceleración ya no es la misma. La aceleración es la de caída libre, que es 9.8 metros por segundo. Voy a determinar la posición, porque tengo la gravedad, tengo la velocidad inicial y tengo la velocidad final. Como es hasta el punto de altura máxima, la velocidad aquí es 0 y la velocidad aquí es la velocidad calculada en el ejercicio anterior, que es de 120 metros sobre segundo. ¿Correcto? Porque pasa a ser la velocidad inicial en el segundo movimiento. Sustituyo en la ecuación y determino la posición. ¿Cuánto ha recorrido? Él ha recorrido 735 metros y ha tardado 12.2 segundos. Entonces, tengo un tiempo acá a los 735 que recorrió acá y tengo un tiempo acá para lo que recorrió. ¿Cuánto es la altura máxima? La altura máxima será los 1000 metros hasta este punto más los 735 que acabo de conseguir acá. Eso me da 1735 metros. Esa es la altura máxima. ¿Cuánto le llevó? ¿Cuánto tiempo alcanzó hasta acá? Los 12 segundos de este, más los 10 segundos anteriores
del lapso de tiempo acá. 10 acá y 12 y pico acá. 12.1. Ya conseguí la altura máxima, lo que recorrió el cohete. Ya conseguí el tiempo que le tomó llegar a la altura máxima. Y ya conseguí las velocidades inicial y final. La final en este lapso de 0, la inicial con que partió el cohete. Voy a determinar ahora esto que está acá. Fíjense, el cuerpo va en caída libre hasta acá, desde 2 hasta 3, completamente en caída libre. En la primera parte no era el mismo comportamiento, tenía un comportamiento para acá y un comportamiento para acá. Ojo, el tiempo acá no es el mismo del tiempo acá. Debo calcular ese tiempo para poder determinar. La altura sí es la misma. Aquí hay 1735, de aquí para acá hay 1735. Esas son las consideraciones que hay que terminar para el tercero, la tercera parte. Entonces, voy a calcular el tiempo total de vuelo, que es el tiempo que dura el cohete en movimiento por encima del suelo. Entonces, ¿cómo calculo eso? Partiendo desde la velocidad inicial de 0, con la gravedad y lo que recorre el cohete, tengo la velocidad final antes de que toque el piso. El tiempo lo determino utilizando la primera ecuación, porque la velocidad final es de menos 184 entre la gravedad, que es negativa, que es 9.8, eso me da 18.8 segundos. Como ven, los 18.8 segundos son diferentes a los 10 y 12.2 segundos de la primera parte. A la izquierda, la parte de la derecha le tomó 18.8 segundos. El tiempo total de vuelo entonces es 10 más 12 más 18.8 segundos. Entonces, el cohete estuvo en el aire 41 segundos. Si todo el movimiento hubiera sido igual, el cohete hubiera estado en el aire 2 veces el tiempo inicial. El tiempo de vuelo en este caso es diferente a ese porque fueron dos movimientos diferentes. Si ambos hubieran sido de caída libre, eso fuera 2 veces el tiempo de la primera parte. Entonces, ya determinamos la altura máxima, que fue 1735 metros, y la velocidad antes de caer, que es de 184.4 metros. Que la tuve que determinar primero para poder calcular el tiempo que le tomó en la segunda parte, partiendo desde la altura máxima, considerando la velocidad inicial en la altura máxima. Así es. Completamos el ejercicio número 3 de caída libre. Esto es similar, solo que ahora es un huevo que lanzamos verticalmente. Se aplican las mismas ecuaciones. Aquí todo el movimiento es completo. Se explica cómo calcular eso. Aquí podemos resolver el punto C. La magnitud de la velocidad en el punto más alto es 0. Y la aceleración en el punto más alto es 9.8, porque está en caída libre.
Aquí faltó el tiempo al cuadrado. Para que me dé esto. Ok. Y con eso terminamos los ejercicios de caída libre. Vamos a ver los ejercicios de movimiento de proyectil. El primero que tenemos es el de un acróbata en motocicleta. Se lanza del borde de un risco. Justo en el borde, su velocidad horizontal es 9 metros sobre segundo. No tiene velocidad en el eje Y. Está partiendo horizontalmente. Y me piden obtener la posición, distancia del borde y velocidad de la motocicleta después de 0.50 segundos. Entonces, ¿cuál es el razonamiento? Cuando el acróbata sale del risco, se mueve como un proyectil y su velocidad en el borde del risco es su velocidad inicial. ¿Ok? En X, este señor recorre la velocidad inicial en X por el tiempo, es de 0.50 segundos. Eso me da 4.5 metros. Su posición, ¿verdad?, será menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué? Porque su posición inicial es 0 y su velocidad inicial es 0. En Y, porque partió del risco horizontalmente y la componente en Y de la velocidad es 0. Eso le da menos 21.2 metros cuando el señor recorre, pasa 0.50 segundos. Tenemos dos posiciones, en X y en Y. Entonces, su posición va a estar determinada por lo que recorre acá, en línea recta, el cuadrado, la suma de los cuadrados de la posición en X y la posición Y, la raíz cuadrada, utilizando el triángulo rectángulo de Pitágoras. R cuadrado es igual a 4.5 metros cuadrados más menos 21.2 metros elevado al cuadrado, como lo vemos acá en la figura. Ese es lo del vector posición. Esta distancia de aquí a acá son 4.7 metros, donde él recorrió de aquí a acá 4.5 metros y cayó menos 21.2 metros. Voy a determinar ahora sus componentes en velocidad. Para X, su componente es con la que él salió disparado, 9 metros sobre segundo. La conserva igual durante todo el tiempo. En Y será menos gravedad por tiempo, 9.8 por 0.50, lo que me da 4.9 metros sobre segundo. Ese es su componente en el eje Y de velocidad. ¿Ok? Voy a aplicar lo mismo vectorialmente. La raíz cuadrada de X al cuadrado más B sub Y al cuadrado, que hay que ponerle raíz cuadrada. Igual acá, igual, para poder determinar esto y después calcular la raíz cuadrada. 9 elevado al cuadrado menos 4.9 elevado al cuadrado, la suma, y la raíz cuadrada de 105.01, que es la suma, eso me da 10.2 metros sobre segundo. Ese es el valor de esta velocidad. De esta. ¿Ok? Entonces, el ángulo será el ángulo este
de dirección será el arco tangente, manejándolo vectorialmente, de la velocidad en Y entre la velocidad en X. Eso me va a dar menos 29 grados. Este ángulo de caída es de menos 29 grados de la velocidad. Entonces, lo que hicimos fue manejar las ecuaciones de velocidad que ya conocemos y de acuerdo al gráfico utilizamos el teorema de Pitágoras para determinar posiciones y velocidades, porque son componentes vectoriales, tanto en la posición como en la velocidad. Aquí tenemos otro ejercicio más sencillo, que lo único que pedimos es calcular cuánto es el recorrido y cuánto es la altura que alcanza el atleta que participa en el salto de longitud. Acuérdense, viene corriendo, salta, llega a una altura máxima y vuelve a caer. Y recorre esa posición y recorre la altura. Eso lo calculamos utilizando las ecuaciones que vimos anteriormente en la teoría. Aquí hay otro ejercicio similar al que vimos originalmente. Lo podemos manejar de esa misma manera. Ahí está bien explicado el ejercicio. Aquí tenemos un ejercicio más completo de un bateador que golpea la pelota. Nos piden calcular la posición de la pelota y la magnitud y dirección de su velocidad cuando el tiempo es de 2 segundos. Cuando la pelota alcanza el punto más alto y su altura en ese punto y el alcance horizontal de esa pelota, ¿verdad? La distancia horizontal desde el punto de partida hasta donde la pelota calzó. Como vemos, la pelota fue bateada con una velocidad inicial con un ángulo de inclinación de 53.1 grados. Quiere decir que esta velocidad tiene una componente en X y tiene una componente en Y a la salida, a los 2 segundos, y acá en el tiempo, en la altura máxima, solamente tiene velocidad en el eje X. Entonces nos piden calcular cómo se maneja en caída libre con la gravedad. Vamos a calcular eso utilizando las mismas ecuaciones que vimos anteriormente al lanzamiento de proyectil. Ahí las tenemos. ¿Qué hacemos primero? Calculamos las componentes en X y Y de la velocidad. Para X y para Y. Calculamos la velocidad en X y la velocidad en Y. La distancia en X a los 2 segundos. ¿Sí? Calculo la posición en X para el tiempo con la componente de la velocidad en X y calculo la posición vertical con la componente en Y de la velocidad. En ambos casos me da 44.4 y 39.6 metros. Luego con esa posición en X y Y calculo la velocidad en X y calculo la velocidad en Y. En X es la misma velocidad que tuve al principio cuando calculé la componente. Esa no varía durante todo el trayecto del movimiento. Y aquí en velocidad en Y, vuelvo a calcular con la ecuación. Determino con el teorema de Pitágoras la velocidad resultante de la pelota y el ángulo de la pelota. En el punto más alto sé que la velocidad Y es igual a 0 y la velocidad de espejo, el tiempo en el punto más alto, y ese tiempo es de 3.02 segundos. Por lo tanto, a los 3.02 segundos calculo
la altura utilizando la ecuación de altura que me dice que es igual a B sub y inicial por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y eso me da 44.7 metros. Entonces la altura máxima de la pelota es de 44.7 metros porque la pelota tardó 3.02 segundos en llegar a su altura máxima, que es cuando la velocidad final en ese punto es 0. Y por último, obtenemos el alcance horizontal. Lo podemos hacer utilizando la otra ecuación o la que vimos anteriormente o aplicando la ecuación de la posición utilizando la ecuación cuadrática para saber cuánto es la altura. Y determinar el tiempo de vuelo de la pelota. Entonces, utilizando la ecuación del alcance horizontal, R, para el tiempo de 6.04 segundos, porque no sé cuánto es el tiempo, tuve que despejar el tiempo de la ecuación de posición en Y. Es el tiempo de vuelo de la pelota. Tiempo de 6.04 segundos. Entonces, ¿cuánto recorrió a los 6.04 segundos? Recorrió 134 metros. Si recorrí 134 metros, ¿cuánto es la velocidad en el eje Y? Final sería la velocidad inicial, que es 29.6, que es la componente en Y, menos la gravedad por el tiempo, y eso me da menos 29.6 metros sobre segundo. Fíjese, en X la velocidad siempre será la misma, en Y es la que va a variar. El recorrido en X se calcula con el recorrido de la velocidad en Y. Eso es lo que estamos calculando acá. Y así determinamos el ejercicio en 4. El ejercicio 4. Este es otro ejercicio similar al anterior, ¿verdad? Usted lo puede ver. Está fácilmente, está explicado muy bien acá. Son las mismas ecuaciones, prácticamente se hace mecánico el ejercicio. Aquí tenemos otro ejercicio similar, que calcula de la misma manera utilizando los mismos procedimientos. Otro igual. Otro similar. Y con esto terminamos los ejercicios de cinemática por el día de hoy. Ok. Les recuerdo que la actividad evaluada número 2 tiene fecha de entrega el 26 de mayo y que la actividad evaluada número 1 tiene fecha de entrega el 21 de mayo. Ambas son hasta las 11:55 de la noche, 23:55 de la noche. ¿Ok? Cualquier duda al respecto con la primera parte o la segunda parte la pueden hacer a través del WhatsApp o a través del foro de la plataforma. Con esto finalizamos
las dos partes correspondientes al primer corte de la evaluación de física internacional. Vamos a recordar la fecha 21 y 26 de mayo para la entrega de las actividades evaluadas 1 y actividad evaluada 2. Cualquier duda que tengan, por favor, me la comunican al foro o al WhatsApp del 0414-511-2518. No me queda más de desearle buena suerte y que pasen un feliz